Introducción. Cuando la filosofía política libertaria atrajo una amplia atención pública en la década de 1970, una opinión común era que los derechos individuales distintivos defendidos por la teoría libertaria requerían una fundamentación en una teoría ética. Recientemente, esta visión ha sido cuestionada. Se ha argumentado que recurrir a la fundamentación en la teoría ética no es necesario. Una apelación a las intuiciones del sentido común basta para justificar el libertarismo. Primero, se presentará un breve resumen del libertarismo. Luego se discutirán algunos ejemplos de la postura más antigua que aboga por una fundamentación ética. A continuación, se examinará la principal defensa de la visión más reciente, The Problem of Political Authority, de Michael Huemer. Esta discusión constituye el núcleo del presente artículo. La tesis principal de este escrito será que el argumento a favor del libertarismo basado en intuiciones no tiene éxito. En conclusión, se sugerirá que es recomendable un retorno a la visión anterior, la que exige una fundamentación ética, para aquellos filósofos que deseen defender el libertarismo. Libertarismo. El significado del libertarismo, para nuestros propósitos, es relativamente poco controvertido. Las disputas recientes sobre el libertarismo grueso y delgado no son relevantes para nuestras preocupaciones. Véase al respecto Johnson. Como señala la entrada en la Blackwell Encyclopedia of Political Thought, ¿cuáles son las funciones legítimas del gobierno? El libertarismo responde a esta cuestión fundamental de la teoría política de una manera radical. Más precisamente, existen dos ramas principales del libertarismo, y cada una ofrece una respuesta radical a dicha pregunta. Un grupo, los anarquistas, sostiene que todo gobierno es ilegítimo. El otro grupo, generalmente denominado minarquistas, sostiene que el gobierno puede intervenir legítimamente en la protección policial, la aplicación de contratos y la defensa nacional, pero nada más. Dentro de estas dos funciones legítimas se incluye un sistema de tribunales civiles y penales. Pero, según la mayoría de minarquistas, definitivamente no se incluye el poder de imponer impuestos, ni siquiera para financiar las funciones antes mencionadas. Los anarquistas consideran que este estado gendarme es todavía demasiado extenso. Creen que incluso esas funciones gubernamentales mínimas deberían ser desempeñadas por agencias privadas de protección. Sin embargo, pocos anarcocapitalistas libertarios llegan al punto de rechazar todo uso de la fuerza, incluso en defensa propia. ¿Por qué los libertarios sostienen estas posturas, tan divergentes del pensamiento político dominante? Hay dos razones principales. Primero, los libertarios defienden una doctrina extremadamente sólida de derechos individuales, en particular el derecho de los individuos a adquirir y mantener propiedad. Su concepción de los derechos de propiedad y de la libertad contractual excluye los llamados derechos al bienestar, ya que, en la visión libertaria, estos derechos suponen una forma de trabajo forzado de unos individuos en beneficio de otros. Segundo, los libertarios creen que el funcionamiento libre y sin trabas de un sistema de capitalismo de laissez-faire constituye el orden social más deseable. Las personas, liberadas de la coacción estatal, tenderían naturalmente a establecer tal sistema, y es positivo que así sea. Aunque la mayoría de libertarios fundamenta sus ideas en una creencia en los derechos naturales, no todos lo hacen. Algunos enfatizan argumentos económicos y de teoría de la elección pública para defender el mercado sin restricciones. Murray Rothbard, uno de los fundadores del movimiento libertario anterior a la Segunda Guerra Mundial, sostuvo una visión similar. Él afirma: el credo libertario descansa sobre un único axioma central, que ningún hombre o grupo de hombres puede agredir contra la persona o la propiedad de otro. A esto se le puede llamar el axioma de no agresión. Agresión se define como la iniciación del uso o amenaza de violencia física contra la persona o propiedad de alguien más. La agresión, por lo tanto, es sinónima de invasión. Si ningún hombre puede agredir a otro, si, en resumen, todos tienen el derecho absoluto a estar libres de agresión, entonces esto implica de inmediato que el libertario defiende de manera tajante lo que generalmente se conoce como libertades civiles: la libertad de expresión, de publicar, de reunirse y de participar en crímenes sin víctimas como la pornografía, la desviación sexual o la prostitución, que el libertario no considera crímenes en absoluto,
ya que define crimen como una invasión violenta contra la persona o propiedad ajena. Además, considera la conscripción forzosa como esclavitud a gran escala. Y dado que la guerra, especialmente la guerra moderna, implica la masacre masiva de civiles, el libertario considera tales conflictos como asesinatos en masa y, por tanto, totalmente ilegítimos. Todas estas posturas hoy se catalogan como izquierdistas en la escala ideológica contemporánea. Por otro lado, dado que el libertario también se opone a cualquier invasión de los derechos de propiedad privada, esto implica que se opone con igual firmeza a la interferencia del gobierno en la economía de mercado a través de controles, regulaciones, subsidios o prohibiciones. Si todo individuo tiene derecho a su propiedad sin sufrir depredaciones agresivas, entonces también tiene derecho a regalarla, herencia y legado, o intercambiarla por la propiedad de otros, contrato libre y economía de mercado, sin interferencias. El libertario favorece el derecho a la propiedad privada sin restricciones y al intercambio voluntario. De ahí su defensa de un sistema de capitalismo laissez-faire. Michael Wehmer, un filósofo destacado y prolífico, es el autor del brillante libro The Problem of Political Authority. Dado que sus argumentos sobre la relación entre la ética y el libertarismo constituyen el tema principal de este artículo, es importante señalar que Wehmer tiene una comprensión del libertarismo muy similar a la presentada hasta aquí. Wehmer afirma: en mi opinión, la filosofía política libertaria descansa sobre tres ideas fundamentales y un principio de no agresión en la ética interpersonal. A grandes rasgos, esta es la idea de que los individuos no deben atacarse, matarse, robarse ni engañarse entre sí, y que en general no deben coaccionarse mutuamente, salvo en circunstancias muy específicas. Y un reconocimiento de la naturaleza coercitiva del Estado. Cuando el Estado promulga una ley, esta suele estar respaldada por una amenaza de castigo, que a su vez está sostenida por amenazas creíbles de uso de fuerza física contra quienes desobedecen. Un escepticismo frente a la autoridad política. La conclusión de este escepticismo es, en líneas generales, que el Estado no tiene derecho a hacer aquello que sería inmoral para cualquier otra persona o entidad no gubernamental. El libertarismo y la teoría ética. El libertarismo captó por primera vez la atención de los filósofos políticos académicos convencionales con la publicación en 1964 de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. La reacción más célebre a esta obra provino de Thomas Nagel, quien afirmó que Nozick había presentado un libertarismo sin fundamentos. En particular, la concepción de Nozick sobre los derechos de propiedad iba en contra de las visiones igualitarias predominantes en el pensamiento político dominante. Aceptar tales derechos de propiedad exigía una fundamentación en la teoría moral. Nagel dijo: la postura de Nozick, que parece correcta, es que los derechos y deberes individuales constituyen la base de lo que los gobiernos pueden y deben hacer. Pero parece inferir de este principio ético una consecuencia epistemológica fuerte que no se sigue de ella, que es posible determinar lo que los gobiernos pueden y deben hacer partiendo de lo que los individuos, considerados de manera aislada y en pequeños grupos, al margen de una sociedad a gran escala, pueden hacer, y luego aplicar los principios resultantes a todas las circunstancias posibles, incluidas aquellas que involucran a miles de millones de personas, instituciones políticas y económicas complejas y miles de años de historia. Lo más sorprendente es que descubre en sí mismo intuiciones sobre los requerimientos morales en un estado de naturaleza que está dispuesto a respaldar como principios universales, sin modificación alguna, incluso cuando se aplican a cualquier circunstancia. Descrito de forma abstracta, este procedimiento parece irremediablemente equivocado. Algunos libertarios coincidieron en que Nozick no había proporcionado una base suficiente para sus conclusiones libertarias. Tibor Machen, en Libertarianism Defended, afirmó: el reconocimiento por parte de Nozick de la falta de fundamentos morales para su posición política la deja expuesta al escepticismo de críticos como Samuel Scheffler, Thomas Scanlon y Thomas Nagel, quienes encuentran fallas en el libertarismo debido a que el argumento de Nozick carece de fundamentos morales. El problema, tal como se ha presentado hasta ahora, es que la visión libertaria del derecho de los individuos a poseer propiedad es controvertida y, por lo tanto, debe sustentarse en una teoría moral.
Algunos libertarios han planteado un punto aún más profundo. Douglas B. Rasmussen y Douglas J. Denrull sostienen que los derechos individuales son primarios en el plano político, pero no obstante dependen de una noción ética más profunda, el concepto de florecimiento humano. El florecimiento humano es objetivo, individualizado, social y autodirigido. Proporciona la base para el derecho individual a la libertad. Desde esta perspectiva aristotélica, una defensa completa del libertarismo requiere no solo una fundamentación en la teoría ética, sino también en la metafísica y la epistemología. La noción de naturaleza humana sobre la cual se sustenta el concepto de florecimiento humano reposa sobre afirmaciones acerca de la naturaleza del mundo y la capacidad humana de conocer esa naturaleza. En la siguiente sección de este escrito examinaremos el principal intento de cuestionar la necesidad de fundamentos del libertarismo. Las intuiciones de Michael Wehmer. Michael Wehmer propone evitar la dependencia de teorías morales para justificar el libertarismo. Nuestro examen de sus argumentos intuicionistas se desarrollará en varias etapas. Primero abordaremos su metodología. Él afirma, un enfoque sería partir de alguna teoría moral comprensiva, digamos el utilitarismo o la deontología kantiana, e intentar deducir de ella las conclusiones apropiadas sobre los derechos y obligaciones políticas. Yo, lamentablemente, no puedo hacer esto. No conozco la teoría moral correcta, y tampoco creo que alguien más la conozca. Las razones de mi escepticismo son difíciles de comunicar. Si uno no recurre a teorías generales, ¿cuál es la alternativa? Comenzaré desde afirmaciones morales que, inicialmente, son relativamente poco controvertidas. La mayoría de las premisas morales en las que me baso son evaluaciones morales de comportamientos particulares en escenarios relativamente específicos. Supongamos que Wehmer logra mostrar, como se propone hacerlo, que partiendo de juicios relativamente no controvertidos sobre casos particulares, hay buenas razones para pensar que la autoridad política no está justificada. ¿Cuál sería el resultado? En realidad, no habría demostrado que hay buenas razones para considerar injustificada la autoridad política, a menos que también haya buenas razones para considerar verdaderos esos juicios iniciales, es decir, los juicios no controvertidos sobre casos particulares. A esto, él tiene una respuesta evidente. Wehmer sí cree que tenemos buenas razones para pensar que las intuiciones morales de las personas sobre casos particulares son verdaderas. Ha escrito un libro, Ethical Intuitionism, donde defiende esta posición de manera competente. Para nuestros fines, no es necesario examinar si su defensa de las intuiciones tiene éxito. El punto relevante es que, en ese libro, él está participando en una teoría metaética. La afirmación de que nuestras intuiciones morales relativamente no controvertidas sobre casos ordinarios son confiables no es en sí misma una intuición de ese tipo. Es una teoría sobre nuestras intuiciones. Wehmer no ha escapado de los peligros de la teoría, contra los cuales nos había advertido. Algunas teorías morales, por ejemplo, ciertos tipos de utilitarismo, recomiendan en determinadas circunstancias dejar de lado nuestras intuiciones morales. Si Wehmer cree que esas teorías están equivocadas, necesita responderles directamente, y de hecho lo ha hecho. Nuevamente, el punto es que al hacerlo está comprometido con la indagación teórica. En su forma de plantear el problema de la justificación de la autoridad política, no ha logrado liberarse del debate teórico como pretendía hacerlo. Wehmer es plenamente consciente de esta objeción. Él dice, objeción 1, necesitamos razones para creer que nuestras intuiciones éticas, o la facultad de la intuición en general, son confiables. De lo contrario, las intuiciones no pueden justificar nuestras creencias éticas. Respuesta. ¿Qué pasa si aplicamos este principio de manera general? Necesitamos razones positivas para confiar en las apariencias. Entonces necesitaríamos razones positivas para confiar en la percepción sensorial, la memoria, la introspección, incluso la razón misma. El resultado es el escepticismo global. Hemos estipulado que el escepticismo filosófico general no es de nuestra incumbencia. Luego sugiere que la mayoría de los críticos del intuicionismo moral no son escépticos globales. Más bien, creen que hay algo especial respecto a las intuiciones morales. Wehmer procede a negar esto, argumentando que las intuiciones morales son simplemente apariencias. Con respecto a ellas, deberíamos adherirnos al principio del conservadurismo fenomenal. Ceteris paribus, es razonable suponer que las cosas son tal como se nos aparecen.
A este principio lo llamo conservadurismo fenomenal. En respuesta, nuestra objeción a Wehmer es la siguiente. Afirmas que estás dejando de lado teorías morales controvertidas en favor de intuiciones morales no controvertidas. Pero en realidad, solo has trasladado la controversia, no la has eliminado. La disputa ahora gira en torno a si el conservadurismo fenomenal se aplica a las intuiciones morales y si el conservadurismo fenomenal es verdadero en general. Estos son temas que están en disputa, no verdades aceptadas sin controversia. Hay una defensa del enfoque de Wehmer que debe mencionarse, pero solo para ser descartada. Es muy poco probable que él mismo ofrezca esta respuesta, pero podría ocurrírsele a algunos. Se podría argumentar que no importa, para nuestros fines, si nuestras intuiciones morales son verdaderas, o en su mayoría verdaderas, o probablemente verdaderas. Más bien, lo que importa es que las personas de hecho mantienen esas intuiciones. Si eso es así, y si podemos demostrar, sobre la base de esas intuiciones, que la autoridad política no está justificada, entonces habríamos cumplido nuestro propósito. Lo que está mal con esta defensa es que, como mucho demuestra que las personas que creen en esas intuiciones deberían creer en lo que se concluye a partir de ellas. Es decir, el argumento adopta la forma, si crees X, entonces deberías creer Y. Pero eso no constituye un argumento para afirmar que Y es verdadero. Si nuestro objetivo en la filosofía es llegar a la verdad, esto no debería bastarnos. ¿Cómo persuadimos a las personas para que se vuelvan libertarias? ¿Y es el libertarismo el sistema político que cuenta con la mejor justificación racional? Son preguntas distintas. Un punto adicional necesita ser aclarado antes de abordar el argumento principal de Wehmer. Él distingue entre dos cuestiones, la obligación política y la legitimidad. A grandes rasgos, si el Estado es legítimo, entonces actúa dentro de sus derechos al prescribir conductas. Si además cumple con la otra condición para poseer autoridad, entonces el hecho de que te ordene hacer algo te otorga una razón moral para hacerlo. Wehmer explica esta distinción de la siguiente manera. La autoridad entonces tiene dos aspectos, y legitimidad política, el derecho por parte de un gobierno a establecer ciertos tipos de leyes y hacerlas cumplir mediante la coacción contra los miembros de su sociedad, en resumen, el derecho a gobernar. Obligación política, la obligación por parte de los ciudadanos de obedecer a su gobierno, incluso en circunstancias en las que uno no estaría obligado a obedecer mandatos similares emitidos por un agente no gubernamental. Aunque la distinción es importante tanto en sí misma como para el caso que plantea Wehmer, no desempeña un papel en las críticas que aquí se presentan. En lo que sigue, nos referiremos indistintamente a estos términos. Con estas aclaraciones en mente, podemos proceder al núcleo principal de nuestra crítica al argumento de Wehmer. Le diríamos a Wehmer, incluso si aceptamos tu metodología intuicionista, tu argumento contra la autoridad política logra menos de lo que tú crees. La intuición particular con la que comienzas es más controvertida de lo que piensas, incluso si uno acepta el conservadurismo fenomenal respecto de la mayoría de las intuiciones. Así, cuando argumentas desde tu intuición hacia un rechazo de la autoridad política, no es como si hubieras empezado con torturar bebés solo por diversión está mal, y demostrado que aceptar esto implica rechazar al Estado. Dado que rechazar al Estado es en sí mismo una postura controvertida, no has eludido el problema que plantearon Nagel y otros, que no existe una base adecuada para los derechos libertarios. Ahora consideraremos en sus propios términos el caso que plantea Wehmer contra la autoridad política. Él comienza con el siguiente ejemplo. Vives en una pequeña aldea con un problema de criminalidad. Vándalos merodean por el pueblo, robando y destruyendo la propiedad de la gente. Nadie parece hacer nada al respecto. Así que un día tú y tu familia deciden ponerle fin a la situación. Tomáis vuestras armas y salís en busca de los vándalos. De vez en cuando capturáis a uno, lo lleváis a vuestra casa a punta de pistola y lo encerráis en el sótano. Planeáis mantenerlos encerrados en el sótano durante unos años para que aprendan la lección. Después de operar de esta manera durante unas semanas, decides recorrer el vecindario, comenzando con tu vecino de al lado. Le explicas tu programa contra el crimen y continúas. De todos modos, estoy aquí porque ha llegado el momento de cobrar tu contribución al Fondo de Prevención del Crimen. Tu factura del mes es de $100.
Mientras tu vecino te observa fijamente, sin hacer ninguna ademán de entregarte el dinero, le explicas pacientemente que si se niega a efectuar el pago requerido, lamentablemente tendrás que etiquetarlo como criminal, momento el cual estará sujeto a un confinamiento prolongado en tu sótano junto con los vándalos mencionados anteriormente. Wehmer señala que la mayoría de las personas considerarían tus acciones como escandalosas. Tu exigencia de pago sería condenada como una extorsión descarada y tu encierro de quienes se negaran a pagar como un secuestro. Él considera que su ejemplo es significativo para examinar la autoridad del Estado. En la historia, actuaste como un gobierno rudimentario. Aunque no asumiste todas las funciones de un Estado moderno típico, asumiste dos de sus roles más centrales. Castigaste a personas que violaron los derechos de otros o desobedecieron tus órdenes, y recaudaste contribuciones no voluntarias para financiar tus actividades. En el caso del gobierno, estas actividades se denominan sistema de justicia penal y sistema tributario. En tu caso, se llaman secuestro y extorsión. A primera vista, tus actividades son del mismo tipo que las del gobierno. Sin embargo, la mayoría de las personas evalúan al gobierno con más indulgencia que a ti en la historia. La mayoría apoya el encarcelamiento de criminales por parte del Estado, se siente obligada a pagar impuestos y considera el castigo a los evasores fiscales como algo deseable y dentro de los derechos del Estado. La parábola de Wehmer prepara el terreno para su argumento principal sobre la autoridad del Estado. Él pregunta, si es legítimo que el Estado haga lo que no es legítimo para un individuo hacer por su cuenta, ¿qué justifica esa diferencia? Examina varias teorías que pretenden justificar la autoridad estatal y encuentra que todas son insatisfactorias. Gran parte de la primera sección del libro consiste en su análisis de las razones por las cuales se cree que el gobierno posee autoridad política, de una manera que el individuo en su ejemplo no. Estas explicaciones se basan en propiedades que se presume que el gobierno posee y que el individuo no tiene. Por ejemplo, que las personas de la sociedad han dado su consentimiento a las actividades del gobierno. Sin embargo, estas propiedades no agotan las posibilidades que deben considerarse. En su historia, no hay nada especial sobre la persona que hace cumplir la ley, salvo quizás ser más emprendedora que otros miembros de la sociedad que no intentan hacer lo mismo. No se ha especificado que sea más sabia o más noble que los demás. No dice, tengo derecho a cobrarte impuestos o a encarcelarte debido a cualidades que tú no posees. No abordaremos aquí, sin embargo, los intentos de justificar al Estado mediante apelaciones a las cualidades superiores de una élite. Wehmer argumenta de esta manera. Si el Estado puede legítimamente hacer lo que un individuo no puede, debe haber alguna justificación para ello. Pero ninguna de las justificaciones propuestas para las actividades del Estado funciona. Por lo tanto, las actividades del Estado, delineadas en el ejemplo, no son legítimas. Para que su conclusión se sostenga, debe interpretarse su historia de cierta manera, y adoptar esa interpretación es cuestionable. En la historia no existe un Estado funcional. Los vándalos deambulan libremente sin interferencia. Alguien asume, por su propia voluntad, funciones propias del Estado, como la aplicación del derecho penal y la recaudación de impuestos. Si pensamos, como Wehmer desea, que las acciones del individuo no están justificadas, surge la pregunta, ¿a qué responde realmente nuestro juicio? Una manera de interpretar lo que hace el individuo es que asume estas funciones cuando nadie más las está ejerciendo. Para acotar aún más la cuestión, se puede entender que el individuo no solo está asumiendo funciones estatales en ausencia de un Estado, sino que lo está haciendo dentro de un sistema de derechos individuales y de propiedad que él no creó. Los vándalos roban a las personas y el individuo exige que le entreguen dinero bajo amenaza de encarcelamiento. Todo esto presupone la existencia de derechos de propiedad. Si analizamos la historia considerando estas características, no se genera un problema evidente por el aparente conflicto entre nuestro juicio sobre el individuo y las actividades del Estado. Alguien podría responderle a Wehmer de manera coherente, estoy de acuerdo contigo en que la persona en tu historia no tiene poder para cobrar impuestos ni encarcelar a otros. Pero mi intuición en apoyo al poder del Estado para hacer estas cosas no se debilita con tu ejemplo.
Al menos hay una característica especial en tu ejemplo que no se aplica a la intuición sobre el poder del Estado. No estamos, por ejemplo, hablando de instaurar un Estado cuando consideramos si el Estado tiene autoridad para hacer estas cosas. Uno podría pensar que Wehmer ha respondido, al menos en parte, a esta objeción. Él dice, ¿qué es lo que en el pensamiento moral ordinario diferencia tus acciones en la historia anterior de las acciones de un gobierno? En términos generales, podrían darse dos tipos de explicaciones. Un tipo de explicación es que los dos comportamientos son diferentes, que el gobierno no está haciendo lo mismo que el vigilante. El otro tipo de explicación es que los dos agentes son diferentes. Es decir, el gobierno puede estar haciendo lo mismo que el vigilante, pero el hecho de quién lo hace marca toda la diferencia. Debes ser condenado en la historia, no porque no estés imitando fielmente al gobierno, sino porque estás actuando como un gobierno, aunque no lo seas. Es este segundo tipo de explicación lo que yo caracterizo como una invocación de la autoridad política. Aunque Wehmer menciona el tipo de explicación de que el gobierno no está haciendo lo mismo que el vigilante, no aborda los problemas recién planteados. Nuestra afirmación, para reiterar, es que la historia de Wehmer no es directamente relevante para justificar la autoridad del Estado. Alguien puede sostener coherentemente que, en una situación sin aplicación de la ley, pero con derechos de propiedad existentes, no tienes autoridad para asumir los poderes de castigar y cobrar impuestos a las personas sin comprometerse en absoluto con lo que el Estado puede hacer. En resumen, un defensor del Estado podría responderle a Wehmer: tengo la misma intuición que tú acerca del vigilante, pero sigo apoyando la legitimidad del Estado. El Estado que ahora existe no ha intervenido para restaurar el orden en una situación en la que existen títulos de propiedad, pero no se aplican. Lo que es cierto de esa situación no tiene ninguna repercusión sobre la legitimidad del Estado. El uso de la historia por parte de Wehmer para desafiar la autoridad del Estado enfrenta otro problema. Parece tener razón en que la mayoría de las personas considerarían que las acciones del vigilante no están justificadas. Pero, ¿por qué tendrían las personas esta reacción? Algunos podrían decir: no podrías actuar como el vigilante en la historia porque si lo hicieras, estarías usurpando el trabajo del Estado. ¿Quién te crees que eres? Si alguien reaccionara de esta manera, su intuición sobre el ejemplo no podría usarse para cuestionar la autoridad del Estado. Por el contrario, su intuición estaría basada en la creencia de que el Estado posee su autoridad legítimamente. Wehmer podría responder: aunque estas objeciones al uso de la historia tengan mérito, el principal problema sigue siendo: ¿cuál es la justificación para la pretensión del Estado de tener autoridad? Se puede responder a esto con otra pregunta: ¿por qué Wehmer cree que se requiere tal justificación? ¿Y si alguien simplemente toma como obvio que el Estado ejerce un poder legítimo? Wehmer aborda esta respuesta en el siguiente pasaje: mis actitudes hacia el sentido común pueden parecer inconsistentes. Por un lado, considero que las intuiciones éticas más ampliamente compartidas son premisas razonables en las que basarse. Por otro lado, afirmo que ciertas creencias políticas ampliamente sostenidas son fundamentalmente equivocadas. La afirmación de que existen algunos gobiernos legítimos no es muy controvertida. Casi todo el mundo lo da por sentado. Entonces, ¿por qué no acepto la existencia de estados legítimos como una premisa inicial, así como acepto las creencias del sentido común sobre la ética personal? Hay tres razones para preferir atenerse a la moral del sentido común en lugar de la filosofía política del sentido común. Primero, la filosofía política del sentido común es más controvertida que la moral del sentido común. Segundo, incluso aquellos que aceptan las visiones políticas ortodoxas suelen estar más convencidos de la moral del sentido común que de la filosofía política del sentido común. Tercero, incluso aquellos que aceptan intuitivamente la autoridad pueden, al mismo tiempo, sentir que esto es desconcertante, que se requiere alguna explicación de por qué algunas personas deben tener este estatus moral especial, de una manera en que no es desconcertante. Por ejemplo, que sea incorrecto atacar a otros sin provocación. El fracaso para encontrar una explicación satisfactoria de la autoridad política puede, por lo tanto, llevar a uno a abandonar la creencia en la autoridad en lugar de abandonar las creencias morales del sentido común. Este pasaje plantea la cuestión:
Puede ser el caso de que la intuición de que el Estado es legítimo sea más controvertida que muchas intuiciones morales sobre situaciones personales que no involucran al Estado. Sin embargo, esto no demuestra que la intuición sobre el Estado no deba ser confiable. Por cierto, el contraste entre moralidad y filosofía política sesga sutilmente el problema al insinuar que la intuición sobre el Estado podría no ser una intuición sobre la moralidad. Más importante aún, puede ser el caso de que las personas que creen que la autoridad del Estado está justificada darían la bienvenida a una explicación de por qué lo está. Pero no se sigue que su intuición sea una promesa para tal explicación, de manera que si no llega a ninguna explicación, la intuición debe ser retirada. Wehmer ha insertado aquí parte de su propia opinión. En ausencia de justificación para la autoridad del Estado, su ejercicio del poder es moralmente incorrecto dentro de la mente de sus oponentes. Alguien que diga, por ejemplo, es obvio para mí que el rey tiene derecho a gobernar, pero desearía saber por qué lo hace. No está diciendo lo mismo que alguien que diga, si las teorías de justificación del derecho del rey a gobernar siguen fracasando, tendré que abandonar mi creencia inicial de que tiene derecho a gobernar. Incluso alguien que vaya más allá y encuentre la autoridad del Estado no solo desconcertante, sino paradójica, podría no abandonarla. Como señala Robert Nozick, aunque no se refiere a la autoridad política, son los filósofos quienes se emocionan con las paradojas y pasan mucho tiempo tratando de resolverlas. La mayoría de las demás personas abrazaría la posibilidad planteada por Wittgenstein: encasillar las paradojas, segregarlas inofensivamente y luego seguir con los asuntos habituales. No es obvio que alguien que haga esto sea irracional. Es claro que Wehmer no tiene uso para una visión intuicionista de la autoridad del Estado. Él afirma, estrechamente relacionado con la prueba social está el fenómeno del sesgo hacia el statu quo. La prueba social nos convence de que lo que otros creen debe ser verdad. El sesgo hacia el statu quo nos convence de que lo que nuestra sociedad practica debe ser bueno. La demostración más obvia y poderosa de ambas fuerzas la proporciona el fenómeno de la cultura. Muchas de las culturas del mundo incluyen creencias y prácticas que nos parecen extrañas, absurdas o horribles. Sin embargo, los miembros de esas sociedades generalmente abrazan las creencias de su cultura y consideran las prácticas de su cultura como obviamente correctas. Sería perder el punto decir, bueno, las personas en otras sociedades deben estar terriblemente equivocadas. La conclusión que se debe extraer es que los seres humanos tienen una poderosa tendencia a ver las creencias de su propia sociedad como obviamente correctas y buenas, sin importar cuáles sean esas creencias y prácticas. ¿Qué nos dice esto acerca de la creencia en la autoridad política? El gobierno es una característica extremadamente prominente y fundamental de la estructura de nuestra sociedad. Sabemos que las personas tienden a tener un sesgo poderoso a favor de los arreglos existentes en nuestras propias sociedades. Por lo tanto, tiene sentido que, ya sea que los gobiernos sean legítimos o no, la mayoría de nosotros tendríamos una fuerte tendencia a creer que algunos gobiernos son legítimos, especialmente el nuestro y otros similares. Wehmer parece tener razón en que el sesgo hacia el statu quo existe. Pero no es aceptable insistir al mismo tiempo en la verdad general de las intuiciones morales propias, la existencia del sesgo hacia el statu quo, la verdad de algunas de las intuiciones propias sobre la autoridad política, como un ejemplo de la verdad general de nuestras intuiciones morales, y las creencias de aquellos que aceptan la autoridad del gobierno como un ejemplo de lo último. Un ejemplo de la propensión de Wehmer a descartar las intuiciones de aquellos que aceptan la autoridad política es su sugerencia de que tales personas pueden ser víctimas del síndrome de Estocolmo. Considera las siguientes 5 condiciones. El agresor plantea una amenaza creíble y seria para la víctima. La víctima se percibe a sí misma como incapaz de escapar. D. La víctima no puede sobrepasar al agresor ni defenderse efectivamente contra el agresor. Y la víctima percibe alguna bondad del agresor, aunque solo sea en forma de falta de abuso. B. La víctima está aislada del mundo exterior. Las condiciones generales para el desarrollo del síndrome de Estocolmo, entonces, se cumplen razonablemente bien en el caso de los ciudadanos de los estados modernos.
Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que los ciudadanos tienden a identificarse con sus gobiernos, adoptar las perspectivas de sus gobiernos y desarrollar vínculos emocionales, a menudo considerados patriotismo, con sus gobiernos. Wehmer no considera que el síndrome de Estocolmo se utiliza para casos en los que hay un empeoramiento, habitualmente repentino, de la situación de la víctima. La víctima es secuestrada, robada, golpeada, etc. Incluso en el caso del cónyuge maltratado, presumiblemente la víctima en algún momento no fue maltratada. Si el concepto puede aplicarse a la condición permanente de las personas que viven bajo autoridad política, ¿por qué no también a los niños que viven bajo la autoridad de sus padres? Las 5 condiciones planteadas anteriormente parecen aplicarse a ellos. ¿Son ellos también víctimas del síndrome de Estocolmo? Uno se pregunta si Wehmer consideraría esto como una instancia confirmatoria de su punto de vista en lugar de un contraejemplo. Wehmer tiene poca paciencia con los disidentes. Él dice, algunos filósofos han elevado este sesgo hacia el statu quo a una teoría de la razón práctica. McIntyre, 1986, y Murphy, 1995, sostienen que no se necesita razón alguna para seguir las normas de una sociedad, pero que siempre se necesita una razón para apartarse de las prácticas actualmente aceptadas. Sin embargo, no argumentan a favor de esta suposición y considero que su adopción de esta posición es una manifestación del sesgo hacia el statu quo. Esto es, por cierto, una descripción inexacta de la posición de Mark Murphy en el artículo citado, Anarquismo filosófico e indiferencia legal. El argumento de Murphy es que la verdad del anarquismo filosófico no implica la verdad de lo que él llama indiferencia legal. Esto establece que la obediencia a la ley necesita la misma justificación que la desobediencia a la ley. Pero esto es un detalle. Necesitamos preguntar, ¿por qué Wehmer está tan convencido de su punto de vista de que la autoridad del Estado requiere justificación? Sugerimos que él sostiene ciertas otras opiniones que hacen que su postura sea plausible. El autor de este escrito, por casualidad, está de acuerdo con estas opiniones, pero eso no es lo que está en juego aquí. Lo que Wehmer no tiene en cuenta adecuadamente es que estas opiniones están siendo discutidas. Muchos las rechazan y requieren una defensa argumentativa. ¿Cuáles son estas opiniones? Una es la maldad de la coacción. Por coacción, Wehmer entiende el uso o la amenaza de usar fuerza física contra otra persona. No definiré fuerza física aquí. Nuestra comprensión intuitiva de la noción será suficiente para los argumentos subsiguientes. Mi definición de coacción no está destinada a ser un análisis del uso estándar del término en inglés. Es una definición estipulativa. No está claro a partir de esto si Wehmer pretende que para que algo sea considerado coacción, el uso o la amenaza de fuerza física debe estar dirigido a ti. Supongamos, por ejemplo, que alguien amenaza con matar a tus hijos, pero no a ti, a menos que le entregues tu dinero. ¿Esto cuenta como coacción hacia ti? Sin embargo, esta complicación no afectará a la discusión posterior. Wehmer señala que el gobierno es una institución coercitiva. En términos generales, cuando el Estado dicta una ley, la ley conlleva un castigo que se impondrá a los violadores. El sistema legal está basado en una coacción intencional y dañina. Para justificar una ley, uno debe justificar la imposición de esa ley sobre la población a través de una amenaza de daño. Wehmer ahora expone su conclusión. Me baso en el juicio intuitivo de que la coacción dañina requiere una justificación. Los estados modernos necesitan una justificación de la legitimidad política, porque los estados modernos comúnmente coaccionan y dañan a los individuos por razones que serían vistas como inadecuadas para cualquier agente no gubernamental. No todos estarían de acuerdo con Wehmer sobre la maldad de la coacción, tal como él la ha caracterizado. En su opinión, se te coacciona cuando se te obliga a hacer lo que no quieres hacer, donde lo que tú quieres hacer es, aproximadamente, lo que es tu preferencia más alta en el momento del acto de coacción. Algunos, por ejemplo, podrían sostener que la verdadera libertad consiste en hacer lo que uno debe hacer. No hay nada de malo en obligar a alguien a ser libre, en este sentido. Desde la visión de obligarte a ser libre, no se le da ningún valor a hacer lo que uno quiere, si lo que uno quiere no es lo que realmente debería querer. Desde este punto de vista, la coacción para que alguien haga lo que debe hacer no es mala, sino buena. Uno podría preguntar, ¿estarían estas personas de acuerdo en que la coacción en el sentido de Wehmer es mala
cuando se obliga a una persona a hacer algo que no es ni lo que debería hacer, ni lo que no debería hacer. Esto no parece ser un problema mayor. Varios filósofos políticos adoptan este punto de vista. En un conocido artículo, Isaiah Berlin escribe: una forma de aclarar esto es en términos del impulso independiente, que inicialmente quizás bastante inofensivo, adquirió la metáfora de la autarquía. Soy mi propio amo. No soy esclavo de ningún hombre. Pero no puedo, como tienden a decir los platónicos o hegelianos, ser esclavo de la naturaleza o de mis propias pasiones desbocadas. No son estos tantos géneros de la misma especie esclavo. Algunos políticos o legales, otros morales o espirituales. ¿No han tenido los hombres la experiencia de liberarse de la esclavitud espiritual o de la esclavitud a la naturaleza, y no se han dado cuenta en el proceso de que por un lado hay un yo que domina, y por otro algo en ellos que debe someterse? Este yo dominante se identifica entonces de diversas maneras con la razón, con mi naturaleza superior, con el yo que calcula y apunta a lo que lo satisfará a largo plazo, con mi yo real o ideal o autónomo, o con mi yo en su mejor versión, lo cual luego se contrasta con el impulso irracional, los deseos incontrolados, mi naturaleza inferior, la búsqueda de placeres inmediatos, mi yo empírico o heterónomo, arrastrado por cada ráfaga de deseo y pasión, necesitado de ser disciplinado rigurosamente si alguna vez ha de ascender a la plena altura de su verdadera naturaleza. Actualmente, los dos yos pueden representarse como divididos por una brecha aún mayor. El yo real puede concebirse como algo más amplio que el individuo, como normalmente se entiende el término, como un todo social del que el individuo es un elemento o aspecto, una tribu, una raza, una iglesia, un estado, la gran sociedad de los vivos, los muertos y los aún no nacidos. Este ente se identifica entonces como el verdadero yo que, al imponer su voluntad colectiva o orgánica sobre sus miembros recalcitrantes, logra su propia libertad superior y por lo tanto, la de ellos. El propósito de mencionar esto, por supuesto, no es afirmar que la visión del yo real sea verdadera. Es más bien que no se puede comenzar adecuadamente con intuiciones obvias, que de hecho están ampliamente contestadas. Wehmer no está de acuerdo con esto. Para él, esto es paternalismo, y es obvio que el paternalismo, en la mayoría de los casos, es una visión equivocada. Después de criticar las leyes antidrogas, dice: en general, el paternalismo solo se justifica en circunstancias extremas. Por ejemplo, si una persona está a punto de lanzarse desde un puente, podría estar justificado coercitivamente evitar que lo haga, al menos el tiempo suficiente para averiguar por qué quiere suicidarse y si está en su sano juicio. La coerción no está justificada simplemente porque otra persona desea hacer una elección imprudente del tipo que las personas normales suelen hacer en la vida cotidiana. Y eso es todo. Pero recientemente han aparecido varias defensas del paternalismo. Jason Hanna, un filósofo que enseña en la Universidad del Norte de Illinois, en su reciente libro In Our Best Interest, A Defense of Paternalism, dice que no hay nada distintivamente objetable en el paternalismo. Si intervenir en los asuntos de una persona es lo mejor para ella, entonces no la trata de manera impermisible. Tal intervención está justificada, a menos que sea errónea en virtud de sus efectos sobre otros. Incluso en ausencia de una teoría completa de los intereses, con frecuencia juzgamos que algo sería, o no, lo mejor para el interés de alguien. Cabe señalar que esta visión no depende de la posición del yo real discutida anteriormente. Hanna puede admitir fácilmente que cuando se te coacciona de manera paternalista, te están obligando a hacer algo que no quieres hacer, y que este sentido de querer hacer importa. Además, puede admitir que la coerción es mala, pero cree que la maldad de la coerción se supera más fácilmente de lo que Wehmer considera. Sarah Conley, una filósofa que enseña en el Bowdoin College, adopta una visión similar. En su libro Against Autonomy, Justifying Coercive Paternalism, ella afirma: el paternalismo coercitivo simplemente elimina ciertas opciones. Esto no respeta la capacidad de las personas para elegir bien por sí mismas, ya que el paternalista coercitivo piensa que en muchos casos no existe tal capacidad. Por otro lado, da lugar a resultados beneficiosos. Con el paternalismo coercitivo, por ejemplo, fumar sería simplemente ilegal. Dado que muchas personas eligen mal, es decir, eligen fumar incluso cuando se les empuja en la dirección opuesta, lo mejor es simplemente eliminar esa opción. Sostengo que,
Aunque el paternalismo coercitivo postula una visión diferente de la racionalidad humana que aquella con la que normalmente nos felicitamos, esto no es irrespetuoso. No es irrespetuoso estimar con precisión las capacidades de alguien y responder apropiadamente a ellas. El punto al citar a estos autores no es argumentar a favor del paternalismo coercitivo. Todo lo contrario, el autor de este texto comparte la oposición de Wehmer al mismo. Pero el hecho de que filósofos competentes lo defiendan debería inducir a la cautela sobre las intuiciones que desestiman el paternalismo coercitivo como obviamente errado. El error al hacer esto se asemeja al rechazo de Hilary Putnam al libertarismo de Nozick. En una conferencia pronunciada en 1983, Putnam dijo: para recordarnos cuán lejos está la afirmación de Nozick, que la imposición de impuestos para cualquier propósito más allá del mínimo propósito de protección del derecho a la propiedad equivale al robo estatal. De la perspectiva moral de toda la tradición occidental, recordemos que los orfanatos públicos son al menos tan antiguos como el Imperio Romano de Oriente, mientras que la caridad comunitaria está ordenada en el Antiguo Testamento, dejando grano para viudas y huérfanos, así como muchas otras violaciones del derecho a la propiedad de Nozick. Por ejemplo, el retorno de tierras alienadas cada 50 años, la idea de que existen compensaciones entre los derechos de propiedad, la protección de los pobres y desvalidos y otros intereses de la comunidad ha sido central en nuestra práctica moral durante mucho tiempo. En contra tanto de nuestra práctica como de nuestras intuiciones, lo que Nozick tiene para ofrecer es una brillante serie de analogías. Si las analogías restringieran nuestro pensamiento y transformaran nuestras vidas, Nozick sería un gran líder político, para bien o para mal. Como está, es solo un filósofo increíblemente ingenioso. El simple hecho de que Nozick defendiera la visión en cuestión debería haber llevado a Putnam, si la rechazaba, a argumentar en contra de ella en lugar de descartarla como evidentemente incorrecta. Wehmer difícilmente puede permitirse unirse a Putnam en el recurso a sus intuiciones, dado que muchas personas rechazan su anarquismo y libertarismo como evidentemente incorrectos. Una vez más, mis intuiciones implican que el paternalismo coercitivo debe ser rechazado, así que debe ser rechazado. No es una estrategia plausible para que un anarquista libertario la adopte. En una sección anterior mencionamos la visión de Rasmussen y de Nuil de que una defensa completa del libertarismo requiere un recurso a la metafísica. Una visión metafísica, si se acepta, socavaría el libertarismo, y los simples llamados a las intuiciones morales no son suficientes para forzarla a salir del campo. El libertarismo descansa sobre el principio de la autopropiedad, el derecho a controlar el propio cuerpo. Pero ¿y si no hay seres, es decir, personas con intereses a largo plazo? Entonces el libertarismo difícilmente podría permanecer indemne. Algunas variedades del budismo sostienen exactamente esto. Describiendo esta visión en su libro Selfless Persons, Stephen Collins dice: podríamos describir el papel que desempeña el concepto de la facultad de vida en un relato general budista de la personalidad y la continuidad de la siguiente manera. Lo que convencionalmente se llama un ser humano o una persona es en realidad una serie de grupos de elementos impersonales, Dhamma. Estos elementos se agrupan paradigmáticamente con fines de análisis en 5 categorías, Kant. La fuerza general y dominante que mueve y preserva la secuencia es el karma. En particular, dentro del grupo de elementos construidos que existen en cualquier momento dado de la secuencia, existen 2 formaciones kármicamente resultantes, es decir, dentro de la categoría del cuerpo, la facultad material de vida, y dentro de la categoría de las formaciones mentales, la facultad inmaterial de vida, cuya función es mantener unidos como una unidad temporal esa colección de elementos de la que son miembros. Como veremos en breve, ambas formas de la facultad de vida son, como los otros elementos que mantienen juntos, solo existencias momentáneas. Cuando llegue el momento en que ninguna de las formas de facultad de vida sea reconstruida o reformada por el karma, entonces la unidad de los elementos psicofísicos con los que estaban asociados anteriormente bajo un solo nombre y forma se disolverá y el individuo morirá. Derek Parfit, uno de los filósofos morales más influyentes de los últimos 50 años, en su Reasons and Persons, también cuestiona la realidad del yo persistente, en parte bajo la influencia budista.
cita el libro de Collins. Pero la naturaleza exacta de sus opiniones sobre el yo y su relación con la ética es difícil de precisar. Él dice, la mayoría de nosotros creemos que nuestra identidad debe ser siempre determinante. Como argumenté, esta visión no puede ser verdadera a menos que las personas sean entidades separadas y distintas de sus cerebros y cuerpos, y de sus experiencias. La existencia continua de estas entidades debe ser un hecho profundo y adicional. Una de estas entidades sería un ego cartesiano. La mayoría de nosotros tendemos a creer que somos tales entidades. Argumenté que esta creencia es falsa. Debido a que esta creencia es falsa, no podemos explicar la unidad de la vida de una persona afirmando que las experiencias de esta vida son todas vividas por esta persona. Por lo tanto, podríamos describir la vida de una persona de una manera impersonal, que no afirme que esta persona existe. Mis conclusiones nuevamente dan menos importancia tanto a la unidad de cada vida como a los límites entre las vidas. Aunque Parfit no aborda la autoridad del Estado en su libro, es evidente que su visión impersonal va en contra del enfoque de Wehmer. Los libertarios como Wehmer subrayan la importancia de la capacidad sin restricciones de las personas para perseguir sus proyectos a largo plazo. El punto, una vez más, no es que Parfit tenga razón. Es que uno debe defender una visión del yo compatible con los derechos libertarios, si se quiere realizar una defensa completa y adecuada del libertarismo. No se puede eludir la teoría filosófica y apelar solo a las intuiciones morales no controvertidas. Hasta ahora, hemos concluido que el argumento de Wehmer contra la autoridad del Estado no tiene éxito. Sin embargo, supongamos que sí lo tuviera. Aún así, se presentaría otra cuestión. ¿Ha ofrecido él una justificación sólida para el libertarismo? Para responder esta pregunta, debemos recordar los dos elementos principales del libertarismo que, según Nagel y otros filósofos del mainstream, hacían que esta posición resultara poco plausible. En primer lugar, el libertarismo asume que las personas poseen derechos individuales absolutos o casi absolutos. Estos derechos incluyen el derecho a adquirir y conservar propiedad, pero no incluyen derechos asistenciales o de bienestar. Fue precisamente lo que Nagel consideró como el fracaso de Nozick para defender estos aspectos contraintuitivos de su postura, lo que condujo a la acusación de un libertarismo sin fundamentos. Nagel tenía toda la razón al atribuirle estos dos elementos al libertarismo de Nozick. Nozick afirma célebremente: los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos. Tan fuertes y extensos son estos derechos que suscitan la pregunta de qué, si acaso algo, puede hacer el Estado. Más adelante agrega: en contraste con incorporar los derechos en el estado final a ser alcanzado, uno podría colocarlos como restricciones laterales a la acción a realizar. No violes las restricciones C. Los derechos de los demás determinan las restricciones sobre tus acciones. La cuestión de si estas restricciones laterales son absolutas o si pueden ser violadas para evitar un horror moral catastrófico es una cuestión que espero evitar en gran medida. Como se sabe, Nozick defendía una concepción muy sólida de los derechos de propiedad. Aunque su sistema limita la adquisición de propiedad mediante el proviso lockeano, los términos de este requisito son fácilmente cumplidos. Además, rechazó los derechos de bienestar o redistribución. En Anarquía, Estado y Utopía, Nozick sugiere que la incertidumbre sobre el alcance del principio de rectificación puede dejar cierto espacio para medidas de justicia distributiva como una alternativa de segundo orden. Pero esta sugerencia no se desarrolla y parece inconsistente con el argumento central del libro. Wehmer, por su parte, rechaza ambos elementos del libertarismo de Nozick. Él afirma: Robert Nozick suele ser interpretado como fundamentando su libertarismo en una concepción absolutista de los derechos individuales, según la cual los derechos de propiedad y los derechos a no ser coaccionado de un individuo jamás pueden ser superados por consecuencias sociales. Luego, en una nota, cuestiona esta lectura de Nozick diciendo: Nagel lee a Nozick como un absolutista, aunque en realidad Nozick expresa algunas dudas sobre el absolutismo. La nota que cita es la misma mencionada en el párrafo anterior. Se puede observar que ésta apenas sugiere una limitación leve al absolutismo, preguntándose si los derechos podrían ser violados en situaciones de horror moral catastrófico. Wehmer adopta una visión de los derechos mucho menos estricta que esa.
Él declara: rechazo el absolutismo ético, ya que creo que los derechos de un individuo pueden ser superados por necesidades suficientemente importantes de otros. Wehmer ha desarrollado su visión sobre los derechos en otras publicaciones. En su artículo ¿Existe un derecho a poseer un arma?, afirma: distingo entre derechos absolutos y derechos prima facie. Un derecho absoluto es aquel con importancia suprema, tal que ninguna consideración puede justificar su violación. Un derecho prima facie es uno que debe ser ponderado en la deliberación moral, pero que puede ser superado por consideraciones contrarias de suficiente peso. Así, si fuera permisible robar por razones suficientemente importantes, por ejemplo, para salvar la vida de alguien, entonces los derechos de propiedad no son absolutos, sino como mucho prima facie. Es dudoso que existan derechos absolutamente inviolables. En cualquier caso, no propongo ningún derecho absoluto. Solo sostengo que existe un fuerte derecho prima facie a poseer un arma. En otro artículo, ¿Existe un derecho a inmigrar?, Wehmer aclara aún más su teoría de los derechos. Afirmar que una acción constituye una violación de derechos prima facie, entonces, no es una afirmación muy fuerte. No implica que la acción sea errónea en términos generales, ya que pueden existir circunstancias especiales que impidan que la acción sea una verdadera violación de derechos o que la justifiquen a pesar de dicha violación. Pero tampoco es una afirmación irrelevante. Aceptar que una acción constituye una violación prima facie de derechos tiene el efecto de trasladar la carga normativa. Les corresponde a quienes promueven la acción en cuestión identificar las circunstancias especiales que exculpen o justifiquen moralmente una conducta que tiende a ser una violación de derechos, mostrando que en este caso o bien no es una violación real o bien es una violación justificada. A quienes se oponen a dicha acción solo les basta refutar estos intentos. Respecto a los derechos de propiedad prima facie, las necesidades de los pobres pueden representar una circunstancia contraria relevante. Wehmer presenta un análisis detallado y profundo sobre los problemas de los programas gubernamentales contra la pobreza, y además ofrece razones para cuestionar las posturas de aquellos filósofos que afirman que tenemos deberes extremadamente exigentes para ayudar a los pobres. Aunque el tono general de sus comentarios es escéptico respecto a tales exigencias, también afirma lo siguiente: a menudo es valioso considerar cuál es la alternativa más probable, en caso de que la propia visión resulte equivocada. Creo que la alternativa más creíble es que sería permisible para el Estado o un agente privado recaudar coercitivamente fondos para aliviar la pobreza mundial. Esta alternativa desafiaría la distinción mencionada anteriormente entre emergencias agudas y condiciones crónicas. Imagínese que ha estado perdido en el bosque durante varios días sin comida y corre peligro de morir de hambre. Llega a una cabaña en el bosque. El propietario no está en casa, pero hay abundante comida en el interior. Parece permisible tomar algo de esa comida para preservar la vida, a pesar de la violación de los derechos de propiedad del dueño. Esto ilustra el hecho de que el hambre extrema puede contar como una situación de emergencia suficiente para justificar la violación de los derechos de propiedad de una persona. Y si su hambre es una emergencia de ese tipo, entonces el hambre extrema de un niño en el tercer mundo es una emergencia del mismo tipo para ese niño. Sucede que en todo momento hay muchas personas en esa situación, por lo que la existencia de tales emergencias se convierte en una condición social crónica. Pero ¿por qué debería eso marcar una diferencia? Si un cierto tipo de violación de derechos se justificaría cuando es necesario para salvar a una persona de morir de hambre, entonces no debería considerarse justificado un programa compuesto por muchas de tales violaciones de derechos si es necesario para salvar a muchas personas del hambre. No estoy seguro de qué pensar al respecto. Tal vez exista una diferencia ética entre cometer un robo aislado para salvarse a uno mismo y poner en marcha un programa regular de extorsión diseñado para salvar a terceros, donde sea que estén. O tal vez la conclusión del párrafo anterior sea simplemente correcta. En otro pasaje, Wehmer presenta varias situaciones de emergencia y dice que estos ejemplos sugieren el siguiente principio general: es permisible coaccionar a una persona o violar sus derechos de propiedad, siempre que hacerlo sea necesario para evitar que ocurra algo mucho peor. Por lo tanto,
Tal vez el Estado esté justificado en coaccionar a las personas y confiscar su propiedad a través de impuestos, porque hacerlo es necesario para evitar el colapso virtual de la sociedad. Wehmer argumenta que es razonable creer que el anarquismo funcionaría, pero en este punto se pregunta qué sería justificable en caso de que no funcionara. El propósito de mencionar esto no es demostrar que Wehmer está equivocado, es simplemente enfatizar que él no acepta los derechos de propiedad como absolutos. Si uno cree que el libertarismo debe incluir este rasgo, entonces Wehmer se ha apartado del libertarismo. Esto no constituye un argumento en su contra. Él respondería que su concepción del libertarismo no incluye derechos absolutos, o que si el libertarismo los incluye, entonces deberíamos adoptar una versión modificada que no lo haga. Sin embargo, hay una objeción seria, aunque acechante en los márgenes del argumento, que impide considerar su libro como una defensa adecuada del libertarismo. Está claro que los libertarios aceptan derechos de propiedad privada fuertes. Wehmer acepta claramente tales derechos. En su ejemplo clave, el vigilante actúa en respuesta a ataques contra derechos de propiedad que existen aún en ausencia del Estado. El problema es que Wehmer no ofrece una explicación sobre la naturaleza de estos derechos, ni de cómo las personas los adquieren. Él discute los derechos de propiedad en el curso de un análisis crítico a la postura de Thomas Nagel y Liam Murphy, quienes creen que los derechos de propiedad son creados por las leyes gubernamentales y por lo tanto que uno solo tiene derechos de propiedad sobre aquellas cosas a las que las leyes del Estado le otorgan propiedad. Señala que esta visión es una de 3 posibles posturas sobre los derechos de propiedad. Las otras 2 son, en primer lugar, que los derechos de propiedad son naturales, es decir, derechos morales que existen con anterioridad al Estado. John Locke, por ejemplo, sostenía que los individuos tienen un título justo sobre los frutos de su trabajo, incluso en una sociedad pregubernamental. Otra posición es que los derechos de propiedad son en parte naturales, en el sentido de que existen ciertos principios generales de propiedad válidos independientemente de las leyes del gobierno, pero que muchos de los detalles de un régimen de derechos de propiedad no están determinados por principios morales generales. Por ejemplo, tal vez nuestros derechos morales inherentes determinen que tenemos un justo derecho a los frutos de nuestro trabajo, pero estos derechos no determinan a qué altitud se puede sobrevolar la tierra de otra persona en avión. Uno podría sostener que se necesitan leyes creadas por el Estado para resolver estos asuntos de detalle. La tercera visión es la de Nagel y Murphy, pero un problema con esta visión es que presupone que el Estado tiene autoridad, justamente la tesis que el libro de Wehmer tiene como objetivo principal refutar. Si, por lo tanto, el Estado no tiene autoridad, entonces tampoco tiene el poder de crear derechos de propiedad, como suponen Murphy y Nagel. El resultado parecería ser que incluso después de que el Estado haya promulgado leyes, seguirían sin existir derechos de propiedad. También parecería que si el Estado no tiene autoridad, entonces, bajo la visión de los derechos parcialmente naturales, no hay derechos de propiedad bien definidos, ya que el Estado carece del poder para hacer cumplir los límites que establece. Pero ¿por qué no podrían las personas establecer estos límites por convención sin necesidad de un Estado? Entonces, tenemos aquí un argumento a favor de los derechos naturales de propiedad, al eliminar las 2 alternativas a dicho derecho. O, si uno encuentra inverosímiles los derechos naturales de propiedad, tenemos entonces un argumento a favor de la autoridad del Estado basado en la necesidad. Es decir, que un sistema de derechos de propiedad es indispensable para la supervivencia de la sociedad. No seguiremos más allá con estas cuestiones. La dificultad para Wehmer, una vez más, es que aunque evidentemente simpatiza con la noción de derechos naturales de propiedad, no ofrece ninguna explicación sobre su naturaleza. Conclusión. Cuando el libertarismo atrajo la atención de la academia convencional en la década de 1970, fue criticado por sostener posturas controvertidas que no estaban debidamente fundamentadas en una teoría moral sólida. En The Problem of Political Authority, el problema de la autoridad política, Michael Wehmer intenta eludir esta crítica. Sostiene que uno puede defender de manera adecuada una variedad anarquista del libertarismo sin recurrir a teorías morales debatidas.
Esto puede lograrse partiendo de intuiciones morales comúnmente aceptadas y mostrando que éstas socavan la pretensión del Estado de tener autoridad. Sin embargo, aquí se ha argumentado que dicha pretensión fracasa. Las intuiciones morales de Wehmer son más controvertidas de lo que él supone, y aun si fuesen aceptadas, no conducen necesariamente a una negación de la autoridad del Estado. A pesar de la agudeza del libro, la afirmación de que podemos prescindir en gran medida de teorías morales controvertidas debe ser rechazada. En su lugar, quienes deseen defender el libertarismo harían bien en desarrollar una fundamentación filosófica completa para el mismo.